en momentos de relax, en los trascendentales, cuando arriesgaste dar ese primer paso. Calzado Rómulo, Rómulus y Cruz Verde es calidad y confort para todos tus momentos. Calzado Rómulo, orgullosamente calzando a Colombia. Transportes especiales a cargo. Confianza en la vía, con sentido social. ACOGA, generadora de compromiso y confianza, promoviendo la inclusión, la integración, liderazgo y la participación del clúster de la gastronomía, la cultura y el turismo. ACOGA, Asociación Colombiana de Gastronomía. Amables televidentes, se los saluda José Alberto Tejada Echeverry, presentándoles el programa institucional del Canal 2 informativo Nuestra Gente. Hoy inauguramos una serie de entrevistas con congresistas de la región y hemos pedido a Catalina Ortiz, representante de la Cámara por el Partido Verde, que acepte nuestra invitación. Ella ha tenido a bien hacerlo y aquí va a estar en esta hora conversando con ustedes y conmigo. Buenos días, Catalina, gracias por aceptar la invitación y simplemente decirle bienvenida. Buenos días, bienvenidos. Un saludo muy especial para todos los televidentes y para ti, José Alberto, gracias por esta invitación para hablar de estos temas de Cali, del Valle, del país. Muy bien. Digo que estamos inaugurando con usted la invitación a congresistas porque después de usted vamos a estar trayendo a Cristian Garcés, a Norma Hurtado, a Pablo Catatumbo, a Gabriel Velasco, bueno, a todos los que de todas las tendencias vengan aquí un poco a pasar al tablero. Esto lo digo pues con todo cariño, pero con toda claridad, porque cuando uno se hace elegir sobre la base de una promesa de valor. Uno le dice a sus ciudadanos, que son los que lo van a elegir, mire, elíjame que yo me comprometo con ustedes a A, B o C. En el caso de Catalina, ella hizo 3 compromisos. El primero, impulsar el emprendimiento en Colombia. Dijo, yo soy elegida congresista y haré del emprendimiento un eje fundamental de mi tarea legislativa. Segundo, voy a trabajar por la defensa del derecho de las mujeres, por el respeto a las mujeres, por abrirles espacios a las mujeres y por sobre todo crear normas y ayudar a crear políticas públicas que detengan la violencia y el feminicidio del que parece que no queremos salir. Y tercero, se comprometió drásticamente a luchar por la transparencia en la contratación pública y en la gestión de los legisladores y de los funcionarios. Eso fue pues su promesa, con eso se hizo elegir. Entonces la pregunta obvia es, ¿y cómo va en la ejecución, en la implementación de esos 3 desafíos, Catalina? Yo creo que bastante bien. Arranquemos por el tema de transparencia. Nosotros adelantamos la consulta anticorrupción y casi 12 millones de personas votaron por eso. ¿Y qué hemos hecho? Hemos marcado hombre a hombre al Congreso, a nuestros colegas, para que eso que la gente dijo en las urnas, y es, queremos que eso se convierta en ley, así sea. No nos ha ido bien, en el sentido de que se han hundido varias de las iniciativas que salieron de la consulta anticorrupción, que el mismo presidente Duque, que no es del Verde, dijo hay que volver la ley, pero por lo menos hemos seguido empujando, logramos que se hiciera la votación, tenemos los proyectos de ley y estamos empujando porque esos temas salgan. En transparencia no solamente son las normas que uno saque, sino también la forma como uno hace la política, y yo creo que ese tema de la transparencia, de que la gente sepa uno cómo ha votado, de que si bien uno no es capaz de sacar la ley, porque eso depende de mucha gente, uno se comporte de acuerdo a eso que uno tanto ha impulsado. En el tema de emprendimiento, yo... No, espere. Entonces quedémonos en transparencia, que es un tema muy sensible. Sí. Ciertamente los colombianos salimos a votar la consulta anticorrupción y la perdimos pues por 10 voticos, por nada.
Pero lo que quedó claro para el establecimiento político es que hay una masa crítica de colombianos que ya no está manipulada por las maquinarias políticas que quieren que se haga política de otra manera. Lamentablemente terminó hundiéndose las diversas iniciativas en ese acuerdo que Duque prometió que iba a hacer en el Congreso. Pero de cara al inmediato futuro, ¿qué alternativas tenemos los colombianos para que ustedes como congresistas, en este caso del Partido Verde y otros que se puedan coaligar con ustedes, logren algún avance concreto en esa lucha contra la corrupción? Miren, están las normas de la consulta anticorrupción, pero la mejor manera de combatir la corrupción es votar bien. Eso no es una frase cajón, eso no es carreta. La mejor manera que usted tiene para lograr que haya menos corrupción es elegir buenos gobernantes, y en el año 2019 vamos a elegir alcaldes, gobernadores, concejales, diputados. Entonces la invitación es, mírele bien la historia a las personas a las que va a votar. Yo puedo seguir empujando las normas de anticorrupción y vamos a pedirles que nos ayuden a escribirle a sus congresistas y vamos a hacer esa tarea para que eso se convierta en ley. Pero si me preguntan a mí, ¿qué es lo que yo considero que realmente cambia el mundo? Elijamos bien, elijamos un buen alcalde de Buenaventura, a ver si esta vez no lo meten preso, elijamos un gobernador con todas las de la ley para el Valle del Cauca, elijamos un maravilloso alcalde para todos los municipios fundamentales, este departamento nuestro que tiene tantos municipios. Eso es la invitación. Usted dice en el 2019, estoy harto de la corrupción, ¿qué puedo hacer? Votar por buenos dirigentes. Ustedes en el Partido Verde, ¿cómo están de cara a las elecciones que se van a dar este año aquí en el Valle? Quiero decir, van a tener, si se supone, si ya tienen ese dato, van a tener apuesta de alcaldes en 10 o en 15 o en 5 municipios del departamento, van a tener candidatos a la asamblea, ¿cuántos? Van a tener candidatos a los consejos, ¿en dónde? ¿Eso lo tienen ya más o menos estudiado? Hay unas conversaciones bastante adelantadas, vamos a tener un candidato fantabuloso para el municipio de Jamundí, una persona joven, una persona que se llama Andrés Felipe Ramírez. Andrés Felipe viene de un proceso de hace más de 10 años, fue uno de los jóvenes de la Ola Verde, es concejal de Jamundí y ya está listo para lanzarse a la alcaldía. A mí ese proceso en particular me llena de emoción porque es mostrar que este sueño de cambiar la política pues está siendo posible y digamos que creo que Andrés Felipe lo representa muy bien. En los otros temas creo que hay unas conversaciones muy adelantadas, pero falta todavía puntualizarlas y ver cómo es el paquete completo, lo que me estás preguntando, cuál es la persona que vamos a apoyar a la gobernación y cómo funciona con la alcaldía de Cali y con la de Jamundí y con la de Yumbo y con la de Palmira. No es una discusión fácil, yo por lo menos vengo de la tendencia de Compromiso Ciudadano, el movimiento de Sergio Fajardo, y lo represento dentro del Verde, pero también hay unos fajardistas que están haciendo su propio ejercicio, entonces digamos que el proceso no es fácil. Lo que sí es cierto y el llamado es, hay algunos de nosotros que nos hartamos de la política tradicional, nos hartamos de la política de siempre, nos hartamos de que esto vaya prenegociado con puestos y contratos y estamos diciendo, señores, aquí vamos a elegir gente que represente esta nueva manera de hacer política y si Dios quiere vamos a tener a Fajardo, vamos a tener a Mocus respaldando esta nueva manera de hacer política también aquí a nivel de lo local. En las elecciones anteriores a la presidencia y aún en el Congreso, se percibía por parte de la ciudadanía que al interior de esa coalición que ustedes lograron conformar, había como dos grandes corrientes, la corriente fajardista de la que usted se declara partícipe y la corriente de la Colombia Humana con Gustavo Petro. ¿Eso podrá afectar, digámoslo, la unidad de la batalla electoral, en el buen sentido de la expresión, que deben hacer ustedes como Partido Verde ahora de cara a las elecciones? Claro que lo va a afectar y digamos, hay algunos de nosotros que lo que decimos, esto no es personal, que si Petro, que si me gusta Petro, que no me gusta Petro, eso no tiene nada que ver, lo que a nosotros no nos gusta es la política de extremos, lo que no nos gusta es una política de lucha de clases, porque aquí el problema no es usted en qué clase nació, aquí el problema es cómo construimos juntos un Valle del Cauca próspero, un Valle del Cauca berraco que compita, que no sea que el Valle del Cauca siempre sea una cenicienta cuando se trata de recursos y cuando se trata de atención nacional. Entonces, los que somos de centro, los que no nos gustan los extremos, los que nos indigna la falta de transparencia, pero que no queremos un discurso en donde se encienda el país aún más,
pues eso sí es una diferencia que existe dentro del partido y vamos a ver cómo lo vamos a resolver, porque en eso me encanta la frase de Fajardo de que tenemos que aprender en este país a ser diferentes sin ser enemigos, a ser rivales y competidores dentro de los marcos, digamos, de una democracia pausada, rigurosa, amable incluso, porque yo creo que eso es lo que los colombianos nos piden. Bueno, el ex candidato Sergio Fajardo comenzó muy temprano este año volviendo a salir a la palestra pública. Creo que fue el 9 de enero, que ante el Twitter de Daniel Samper, más o menos dijo: aquí estoy a las 3 de la mañana desvelado por asuntos familiares, pero yo también me declaro tibio. Porque Daniel Samper lanzó pues el hashtag de los yo también soy tibio. Esa tibieza que se le ha cuestionado tanto a Fajardo, que quiere quedar bien con Dios y con el diablo, que quiere quedar bien con Uribe y con los otros grupos políticos, que no se moja, ¿cómo decodificarla para que la gente entienda de fondo qué es lo que hay en la filosofía del fajardismo? No, Fajardo no es que no quiera quedar mal con la gente. Fajardo ha tomado decisiones en toda su carrera política que son populares o impopulares. Eso yo no creo que venga de un lugar de es que yo quiero quedar bien con todo el mundo. No, lo que pasa es que él no quiere incendiar las cosas. Él es una persona muy académica que le gusta mirar con rigor los puntos de vista y ante todo no tiene una personalidad incendiaria y no tiene una personalidad basada en señalar y acusar al otro. Y yo te digo una cosa, si eso es ser tibio, pues yo también soy tibia. Y si eso es ser tibio, qué bueno sería que este país tuviera un presidente tibio en el sentido de que está completamente basado en unos principios de cómo debe ser la política y esos principios incluyen que no está basado en la agresión y en el incendio de las posiciones, no por el fondo de las posiciones, sino basado pues en las personas. Entonces, a mí sí me gusta, si eso es ser tibio, somos muchos los que decimos yo también hago parte de ese equipo tibio. ¿Y es un hecho que Fajardo se va a lanzar en la próxima contienda presidencial? El único hecho que hay es que uno va a morir algún día. De resto, especialmente en política. Ya le dijo. Sí, él está claro que sí. Es decir, él nos había dicho, toda la vida nos había dicho, esta es mi última elección, yo no le doy más. Pero cuando perdimos por tan poquito, vemos que realmente no hay una figura que nos reemplace a Fajardo en términos de representar el centro político, los anhelos de la clase media, dijimos, oye, Fajardo, no te retires. Y hemos sido nosotros los que lo rodeamos, los que hemos estado con él mucho tiempo, que le hemos dicho, Sergio, quédate, te necesitamos un candidato como vos y no hay otro que sea capaz de ganarse la presidencia y que represente ese mundo sin extremos que tanto necesita Colombia para salir adelante. Ustedes, o él por lo menos, ha impulsado la Escuela de Formación Política. Eso me recuerda que en los años 70 del siglo pasado, Carlos Lleras Restrepo, que había sido presidente de Colombia con su semanario Nueva Frontera, y después Luis Carlos Galán con el lanzamiento del nuevo liberalismo, ellos también intentaron construir algo así como un movimiento de formación política de la ciudadanía. ¿Están intentando ustedes replicar esos aprendizajes históricos para que la gente tenga más elementos de juicio al momento de decidir electoralmente? Uno siempre que hace algo en política pública se basa en las experiencias anteriores, pero esto tiene una personalidad muy propia de Fajardo, de lo que es Compromiso Ciudadano, y es cómo hacemos en especial para que esos jóvenes que quieren participar vengan mejor, digamos, preparados, vengan con mejores herramientas para hacer bien la tarea. Lo público es tremendamente complejo y difícil y queremos lograr que lo puedan hacer. Ese es el anhelo de Fajardo, lo hemos venido logrando con el apoyo de un equipo maravilloso a nivel nacional. Esa reunión que hubo en donde fuéramos más de 500 personas de todo el país hablando de qué hay que hacer en política, cómo se hace y de los temas de fondo fue realmente maravillosa. Bueno, abramos otra ventana, ahora volvemos al tema electoral, pero abramos la ventana de la pelea por posicionar el papel de las mujeres y por defender a las mujeres de la violencia de género y de los feminicidios. ¿Allí qué ha logrado usted avanzar, Catalina? Pues en la cosa formal, soy la vicepresidente de la Comisión de Género, la Comisión de Equidad de la Mujer en el Congreso de la República, una cosa que digamos no es para Catalina, sino para el Valle del Cauca y para las mujeres, que ese liderazgo pueda estar ahí. Yo tengo un enfoque que siempre trata de recordar que no es solamente protegernos contra la violencia,
sino también realizar nuestro potencial. Las mujeres no somos sino el 22% del Congreso, poco menos que eso. Las mujeres seguimos ganando menos que los hombres, las mujeres seguimos teniendo en el tema económico y empoderamiento económico unas dificultades enormes. Esa es mi mayor bandera, pero a nosotros en efecto nos matan y tenemos que pararle bolas a eso. Le he pedido varias veces al presidente, y creo que ese tema va bien avanzado, que en los consejos de seguridad se discuta el tema de las mujeres como prioridad. Hoy en día yo empecé a ir a los consejos de seguridad, yo no era de ese mundo de los consejos de seguridad y empecé a ir a los consejos de seguridad. Y resulta que uno tiene discusiones de 2 horas y media con la policía y nunca, rara vez, de pronto al final, como un puntico adicional, se habla del tema de género. Y es muy triste porque ¿cuáles son las medidas de un consejo de seguridad? Militaricemos la ciudad, quitemos el parrillero. ¿Qué medidas de esas le ayudan a las mujeres? Ninguna, cero. Entonces necesitamos que esa conversación y esas medidas le ayuden a las mujeres. Hay unos protocolos, hay unos esfuerzos, no están dando resultado porque el número de feminicidios aumenta. Entonces tenemos que asumir que lo que estamos haciendo no está funcionando y realmente meterle el diente con mucha innovación, y eso es un poco lo que venimos liderando. Empoderamiento femenino en lo que tiene que ver con emprendimiento, con lo que tiene que ver con que ganemos lo mismo que los hombres, y el tema de que en los consejos de seguridad el tema de las mujeres tenga la misma preponderancia que cualquier otro tema de seguridad. ¿Hay algún proyecto de ley específica que usted ya tenga, que lo haya presentado o lo vaya a presentar próximamente, específicamente dirigido al tema mujer? En el tema de mujer ha habido mucha ley, se tipificó el tema del feminicidio, está la ley de las violencias contra las mujeres que cumplió 10 años, hay uno puede alegar que de pronto faltan algunos cambiecitos legales. Yo creo que la mejor labor como parlamentaria no es presentar otro proyecto de ley, sino asegurarse que las que están se acaten. Por ejemplo, en lo que te estoy diciendo de los consejos de seguridad, se dice que se tiene que hablar del tema, se dice que los departamentos deberán tener unas mesas de género que alimenten la discusión. No pasa. Entonces, lo mejor que yo puedo hacer como parlamentaria es lograr que pase en vez de generar otra ley que también van a incumplir. Uno escucha muchas quejas tanto de las mujeres allá en la base social como de los líderes y las lideresas que las apoyan, cuando dicen es que yo voy a la estación tal de policía o voy al juzgado tal y allá el juez o el policía presumen que la culpa es mía, que si me pasó, que si me golpearon, que si me violaron, que si me atracaron, que si me abandonaron, que si no le dan la comida a mis hijos, es porque yo soy finalmente la generadora de ese problema. Ese es un problema ideológico, un problema de concepción. Se llama machismo. Machismo. Correcto. Del que hace daño. Lo que pasa es que nosotros creemos que el machismo, no, el machismo, eso es machismo. Cuando usted llega a la comisaría de familia y la revictimizan diciéndole, ¿y usted qué habrá hecho para que le pegara? ¿Y usted por qué tenía esa falda tan cortica? Todo ese tipo de cosas es un tema cultural. A mí me gustaría mucho, y vamos a trabajar por impulsarlo, que haya un gran trabajo de cultura ciudadana, unas campañas que nos trabajen esos machismos, esos micromachismos que están detrás, porque imagínense, si a mí me va a atender la policía o la comisaría de familia y su creencia es que las mujeres deben estar en la casa y esa mujer estaba en la calle. Mire, una cosa muy dolorosa, el año pasado las primeras muertes del año, los primeros presuntos feminicidios fueron en moteles. Entonces había un sesgo sutil, pero muy dramático. Si esa señora estaba en un motel, ¿no merecería que la mataran? Pues no, nadie dice que un señor merece que lo maten porque está en un motel, pero si la mujer está en un motel, ¿pero por qué está en un motel? Eso no tiene nada, o sea, ese es el tipo de cosas que necesitamos trabajar en este país. Las mujeres tenemos derecho a vestirnos como nos queramos vestir, tenemos derecho a salir a la calle a ganarnos la vida, a veces nos tocan unas condiciones muy precarias y eso no hace que se justifique que seamos atacadas. Entonces, yo creo que hay que trabajarle a entender que como sociedad somos muy machistas y que detrás de eso, que eso alimenta esa violencia contra las mujeres, porque la violencia no es solamente cuando nos matan, cuando nos violan, sino también cuando, mire, yo soy representante de la Cámara y la cantidad de veces que he sentido, cállese niña, como que usted más bien quede calladita, usted es más bonita. En el Congreso. En el Congreso, es impresionante, uno definitivamente... De hecho, el presidente del Senado cayó a una líder. Cállese niña, no, yo no soy niña, yo soy representante a la Cámara, me he hecho matar por eso, vengo a representar los derechos de las mujeres, de los emprendedores de este país, soy la congresista que más me trabajó al tema de la reforma tributaria desde la óptica de la oposición y de los emprendedores.
y soy una niña. No. Parece trivial, ¿cierto? Pero no es que le dicen con cariño, no es que la quieran ofender. Yo entiendo que esa no es la... Pero tenemos que educarnos como sociedad de manera que entendamos porque que detrás al hombre de no eso, se le dirá cállese niño. cállese niño, ¿no? O Se le dirá cállese representante. Exactamente, ¿Sí? exactamente. O le quito la palabra. Bueno, muy bien. Otra ventana, emprendimiento. Entiendo que usted está liderando la Comisión Accidental del Congreso para promover el emprendimiento. ¿Qué hemos logrado en ello? Pues tengo un colega maravilloso que la creó y digamos que hubo una co-creación ahí, somos varios los que la estamos liderando, aquí en el Valle la lidero yo. Pero más que la comisión es que nosotros necesitamos que el tema de emprendimiento esté de primero en la política pública, y el tema de emprendimiento tradicionalmente ha sido un tema como, pues sí, bonito, pero por allá, digamos, lejos, en términos de la relevancia y la importancia. En la reforma tributaria se lo pusimos al señor ministro Carrasquilla. Vea, ministro, este tema, ¿usted cómo lo está tratando aquí? Reunimos a los emprendedores más importantes de Colombia y los sentamos con el señor Carrasquilla. Logramos unas cosas importantes, les quitaron la renta presuntiva, hubo un montón de temas en los que hoy sufren algunos de los emprendedores de alto impacto que van en crecimiento, y lo logramos. El compromiso es ser la voz de los emprendedores. Hicimos un taller aquí en Cali, en donde fue maravilloso, fueron casi 200 emprendedores de la ciudad a decirles, mire señores, aquí viene esta reforma tributaria, así es que nos van a cambiar los impuestos. Díganme ustedes cómo quieren y qué quieren que prioricemos en la reforma tributaria, y eso alimentó. Entonces yo me siento muy orgullosa de que he venido dándole esa voz a los emprendedores. Hemos tenido unos éxitos tempranos, porque pues apenas llevamos 6-7 meses en el Congreso. Nos falta mucho ahorita en el Plan Nacional de Desarrollo, y la invitación de una vez es a decirles, señores, los invito a que me ayuden a decirle a la directora de Planeación y a todo Planeación Nacional cuáles son esas metas que necesita el Valle del Cauca y Colombia para que el emprendimiento realmente sea un jalonador de desarrollo. Y me falta el tema del aeropuerto, que ahora si querés hablamos de ese, que yo creo que sí. Pero sigamos en emprendimiento. En emprendimiento a veces parece que se asocia emprendimiento con entornos urbanos y se deja como de lado los emprendimientos agrícolas, los emprendimientos, digamos, los campesinos. Allí hay también una discriminación, así como a las mujeres se las discrimina en muchos entornos profesionales, pareciera que el campesino se lo considera campesino, pero no se concibe que allí también puede haber una gran dinámica de emprendimiento. Frente a esa invisibilización de los emprendimientos campesinos, agrícolas, ¿qué están haciendo ustedes? Eso es una gran discusión. ¿Qué es la posición de Catalina? Yo le he trabajado mucho a la política pública de emprendimiento y digamos, ¿cuál es mi convencimiento? Usted tiene que tener no es que haya unos emprendimientos mejores y unos peores, unos menos valiosos como los campesinos y unos más valiosos, no. Lo que pasa es que hay emprendimiento diferente. Esa diferencia se tiene que ver reflejada en la manera como uno hace política pública. Entonces, cuando uno va a hacer emprendimiento para lo rural, y lo rural es también una categoría muy grande, depende, porque puede ser lo rural muy cerca a la ciudad o lo rural realmente muy lejos y muy marginal. Usted tiene que entender que no le puede aplicar el mismo programa que está aplicándole al emprendimiento urbano al emprendimiento rural, porque pues digamos que están en lugares diferentes, la lógica es diferente, sus problemas son diferentes y por lo tanto las intervenciones de política deben ser diferentes. Una de mis obsesiones, y es una de las cosas que quiero que quede reflejado en el plan, es a emprendimientos diferentes, políticas diferentes. Entendamos que hay rural y urbano, entendamos que hay diferentes, digamos, potencialidades en los emprendimientos, que hay diferentes potencialidades en su internacionalización. No es que uno sea más malo y no pueda, no. Lo que pasa es que tienen problemáticas diferentes. Entonces, esa es una de las obsesiones. Tratemos el emprendimiento no como una gran sábana donde todo es emprendimiento, porque entonces no los logramos apoyar bien, sino que realmente enfoquémonos en los problemas de los diferentes tipos de emprendimiento y seamos sofisticados en cómo vamos a clasificar esos emprendimientos. Yo le insisto en este tema porque en esta semana la presidenta de Findeter anunció que el gobierno estaba impulsando el programa Reactiva, que es un programa donde muchos recursos, creo que más de 500.000 millones de pesos, se van a destinar a lo que llaman las industrias creativas de la economía naranja. Y otro tanto se va a dedicar a infraestructura y algún otro saldo para algunos servicios de apoyo
que no son precisamente emprendimiento agrícola o agroindustrial o campesino. Entonces a mí me llamó la atención que el gobierno pareciera que le va a meter mucha plata a emprendedores que estén en esto que llama la industria creativa y naranja, pero el Ministerio de Agricultura todavía no ha dicho nada que va a hacer con los emprendimientos campesinos. Yo creo que eso es un problema que tiene. A mí, yo no tengo nada en contra de la economía naranja y más porque Cali es creativa y Cali tiene unas industrias alrededor de esa que nos puede convenir. Yo hubiera querido que la política de emprendimiento no se hiciera sectorizada, es decir, no se hiciera con énfasis en la economía naranja, en lo digital, sino más bien en la capacidad o en el momento de desarrollo. Aquí cometes unos errores, a veces se hace una política para las MIPYMES. No, ser MIPYME es un momento de tu vida, ojalá si eres micro vayas en camino a otra cosa, pero no se mira esa capacidad de crecer o no, de no crecer, sino que se mira la foto. En el tema de naranja, si bien le veo muchas ventajas a la naranja, pues me parece que de golpe hubiera sido más interesante hacer una política, digamos, de crecimiento empresarial basado en ese momento, y ahí nos caben todas las empresas y no nos quedamos diciendo, me faltaron las agro, y de golpe entonces alguien dice, no, y te faltaron las de bio, te faltaron las de salud, entonces las naranjas tienen como característica el tema del conocimiento, lo cual es interesante, pero me parece también que al país, y se lo he dicho muchas veces al presidente Duque y a sus colaboradores en el tema, nadie sabe qué es economía naranja. Entonces, si vamos a tener un país en donde esto es importante, pues tengamos la conversación acerca de qué es eso que es naranja y que hoy en día va a tener recursos por parte del Estado y qué vamos a hacer con los que no son naranja, porque si realmente creemos que el emprendimiento es un motor, no le podemos decir es un motor si es naranja. Yo creo que eso no es correcto. A usted yo le he escuchado en varias oportunidades que usted insiste mucho que el emprendimiento no se puede medir porque usted comience una iniciativa de negocios, porque casi siempre son iniciativas que se quedan precarizadas. Es autoempleo informal, es autoempleo precario, no genera otros empleos, no se inserta en la dinámica del sector económico, y usted insiste mucho que hay que apuntar a la sostenibilidad, a que ese emprendimiento logre pasar esa curva crítica a los primeros 5 años, que son los años fatales, el Valle de la Muerte. Háblenos de eso. Pues a mí me preocupa mucho. Tenemos un momento muy interesante en emprendimiento en Colombia. Por un lado, una enorme, digamos, esperanza, ¿cierto? Oye, este gobierno le va a parar bolas a ese tema del emprendimiento, pero ¿cuál es el emprendimiento al que le vamos a parar bolas? Entonces tenemos por un lado la esperanza y qué bien, y por el otro lado venga, porque es que este tema es un tema sofisticado, donde se ha estudiado mucho de la política pública, qué funciona y qué no funciona. Miren, hay mucho emprendimiento que no lo es, que lo que hace es que le da unos recursos a unas personas en condición de vulnerabilidad o semi-vulnerabilidad y los vuelven autoempleados, nunca generan ni siquiera el empleo formal para ellos, se traen a trabajar y es una trampa de pobreza, hecho con plata pública. La vendedora de aguacates, la vendedora de chontaduro la muestran como emprendedora. Ellos no son emprendedores, y nosotros como Estado estamos validando que a ellos les estemos entregando recursos para que sean emprendedores. Yo en eso no creo. No es que no crea que haya que ayudarle a la señora de los aguacates, pero creo que no como una gran emprendedora que va a montar una exportadora de aguacates. No, eso no funciona de esa manera. Creo que hay que tenerle mucho cuidado y hacerle mucho seguimiento, y es un poco mi labor. La voz de los emprendedores va a ser mucho decirle al gobierno, pilas ahí, está generando una trampa de pobreza, sería más interesante que la plata se fuera en esta dirección. En una región estás dejando descuidada. Mire, yo les critiqué el incentivo que pusieron para las empresas del agro, el incentivo tributario que pusieron en la última reforma tributaria. Hay que tener como 10 empleados, si mal no estoy, cuando en el campo, digamos, el tema del empleo formal, infortunadamente no es lo más normal, y hay que tener unas inversiones altísimas, y entonces ahí sí te pueden dar un subsidio en términos de tu impuesto de renta. Yo creo que eso quedó mal hecho. Y se los dije a ellos miles de veces, a mí Catalina, entiendo que existe una Asociación Nacional de Emprendedores, y que esa Asociación Nacional de Emprendedores está pidiendo que le abran cancha para ser considerado como un gremio más, porque a veces los gremios
las empresas, los empresarios que estamos en gremios, a veces consideramos que el que está en el gremio es una empresa que ya está consolidada, constituida, que lleva varios años en el mercado, pero también al interior de los gremios somos, ¿por qué no miopes o despreciativos con esos emprendedores que se aproximan a los gremios a decir, vea, deben campito a mí? Entiendo que se está creando o se ha creado. ¿Cómo pinta esa dinámica? Pues yo soy una fan y ayudé a crear la Asociación Colombiana de Emprendedores. Hoy en día la maneja un ser humano maravilloso que se llama Sergio Zuluaga, tiene capítulo aquí en el Valle. Si están interesados, busquen en la página web Somos ASEC. ¿Y pueden ser emprendedores de cualquier sector? Pueden ser emprendedores de cualquier sector. No tienen que ser universitarios ni posgraduados. No. Incluso está basado en que ya tienen su empresa armada. Es decir, si ser emprendedor para ti es una cosa que tienes como anhelo, eso está muy bien, pero todavía no estás para estar en el si ya la creaste, te diste el lapo, fuiste a la Cámara de Comercio, por lo menos la creaste, sos bienvenido a la Asociación Colombiana de Emprendedores. Hoy en día no tiene ningún costo, y lo que tratamos de hacer es generarles espacios donde tengan los recursos, en donde puedan incidir en política pública, y en donde pueden conocer otros como ellos, ¿cierto? Venga, que yo quiero conocer el que ya le fue mal para que yo aprenda de esa lección y demás. Le falta mucho a la asociación, pero va bien. Y yo creo que ya va siendo un gremio. Parte de lo que le hicimos cuando nos sentamos con el ministro y cuando nos sentamos en la reforma tributaria y dijimos, esta voz hay que oírla, le dimos mucha preponderancia al gremio. No porque sea un gremio especial, sino porque es otro gremio, y como le decía yo al ministro Carrasquilla en su momento, usted se va a sentar con todos, ¿cierto? Usted se va a sentar con la ANDI, con FENALCO y con los del turismo, y con todos, con Azocaña. ¿Y por qué con los emprendedores no? Y creo que nuestra responsabilidad es hacer que los emprendedores estén siempre de primeros en la conversación, como estaría cualquier otro gremio. Bueno, ya hemos hablado, le hemos tomado la tarea de en qué anda nuestra congresista, nuestra Pónganme buena de la Cámara, en cuanto a las 3 promesas de valor que nos hizo a los electores. Pero ahora preguntémosle por otros temas de carácter regional y nacional. Usted estuvo muy diligente y se mojó bastante en los recientes líos que se presentaron con el aeropuerto, pues porque hemos perdido capacidad de tráfico aéreo, porque los costos parece que no se compadecen con otras plataformas aéreas que hay en el país, incluso cercanas a Cali, como la de Pereira, por citar solo una. Y usted ha insistido que el gobierno nacional y el ministerio tiene que darle al Valle la categoría de un aeropuerto que sea capaz de tener un circuito de vuelos que nos dinamicen la economía, porque a final de cuentas uno no vuela solamente por asuntos de familia ni por asuntos de placer, es que los empresarios y los inversionistas llegan y salen es por esa vía aérea. Pues miren, mucha gente va al aeropuerto Alfonso Bonilla Aragón de Cali, que sirve a Cali, y dice, pero ¿por qué los tiquetes son tan caros? ¿Pero por qué? Se hace uno muchas preguntas. A veces la gente cree que son las aerolíneas, y sin duda hay una responsabilidad de las aerolíneas, pero resulta que el aeropuerto de Cali, el Alfonso Bonilla Aragón, tiene unas condiciones que le dificulta traer aerolíneas de bajo costo, que le dificulta mantenerlas, que le dificulta realmente ofrecerle al Valle del Cauca mejores condiciones. Por ese diagnóstico inicial fue que me empecé a meter en el tema y me di cuenta que la concesión que maneja el aeropuerto del Valle del Cauca se está venciendo. Se acaba en el año 2020, el año entrante ya no más concesión, y entra una nueva. Y yo lo que dije es, nosotros como región tenemos que participar en esa conversación para que nos hagan el mejor aeropuerto posible, porque como está pasando ahorita, se está estructurando mediante una forma que se llama la iniciativa privada. La iniciativa privada implica, en el mundo de las concesiones, que es el mismo concesionario el que estructura la concesión. La ANI, la Agencia Nacional de Infraestructura, dice si le gusta o no, pero imagínense cómo funciona. Es el mismo privado el que puede decir, este es el aeropuerto que se debe hacer. A mí me parece que, primero, me gustaría que se hiciera mediante un mecanismo público, no que lo maneje un público, eso no es lo que yo estoy diciendo, que lo maneje un privado, pero que la estructuración la hagan pública. Si eso no se puede, digo yo, por lo menos que el señor privado que lo está haciendo tenga tengan los ojos puestos de toda la región, porque el aeropuerto de hoy, mírenme lo que pasa con ese aeropuerto de hoy, es interesantísimo. Ese aeropuerto le genera recursos a la nación vía aerocivil, es decir, a la nación, al Estado colombiano le entra
su platica importante por la operación del Alfonso Bonilla Aragón, al concesionario también, yo no tengo problema con eso. Pero resulta que al Valle del Cauca no le va bien. ¿Y por qué digo yo que al Valle del Cauca no va bien? Eso no es una opinión, eso se mide en pasajeros. Nosotros vamos decreciendo en pasajeros. En aerolíneas, mientras otros lugares del país equiparables a Cali tienen más aerolíneas, nosotros tenemos menos aerolíneas. Entonces, el 8 de febrero los invito desde las 7 de la mañana en la Cámara de Comercio, a los que les interesa este tema del aeropuerto, vamos a tener la discusión en un foro liderado por ProPacífico, por Investing en Pacífico, por el Comité Intergremial, por la Cámara de Comercio, por el bloque parlamentario que yo lidero en lo que tiene que ver con el aeropuerto, para que empecemos a hablar de este tema, porque es que nos van a poner, ¿sabe cuánto durará ese aeropuerto? 30 años. 30 años es la próxima concesión. ¿Y dónde está la voz del Valle del Cauca diciendo cómo es que debe ser ese aeropuerto? Que nos expliquen cómo es el tema de carga, que nos digan qué es lo que van a hacer para traer más aerolíneas de bajo costo, que nos digan cómo es el aeropuerto que se merece el Valle. Y ahí tenemos que hacer una autocrítica a los propios dirigentes gremiales, porque a veces tampoco somos suficientemente proactivos y dejamos que eso pase de largo. Es que el campanazo de alerta lo dio Viva Colombia cuando se fue hace ya casi 3 años. En el momento en que Viva Colombia se fue, los gremios debieron haber salido, o debimos haber salido a decir, un momentico, ¿qué pasa? ¿Cómo es que se va de aquí y se va para Medellín? Pero más vale tarde y no es tarde, estamos en el proceso. Una invitación a que todos los gremios que nos estén oyendo nos acompañen, porque sí, en efecto, tenemos que hablar unificadamente. Esta semana estuvimos en Bogotá, ProPacífico, el Comité Intergremial, en donde están representados todos los gremios del Valle del Cauca, hablando con diferentes actores, y vamos a hacer esta tarea con mucho juicio, y a mí me da mucho orgullo poder participar junto con mis colegas del Congreso y con todas las fuerzas vivas, con la Gobernación del Valle, que también les quiero dar el crédito, que la Gobernación ha estado muy diligente en lo que tiene que ver con el aeropuerto, pero eso es lo que ellos no están acostumbrados a ver. Ese tema que dicen, no, es que en el Valle, pues aquí vamos a hacer lo que hacen en todas partes, estamos juntos, los gremios, el sector privado, el sector público, y vamos a presionar por un aeropuerto que se merezca el Valle del Cauca. Nosotros somos la 3ª ciudad del país y vamos a lograr que ese aeropuerto nos catapulte y que siga teniendo, porque tuvo en la historia de los 60s y los 70s una importancia enorme en lo que es el desarrollo del Valle, tiene que volver a tenerlo. Algunos funcionarios públicos dicen, es que los vallecaucanos casi nunca se ven allá en los ministerios, ni los congresistas ni los dirigentes académicos, empresariales, etcétera. Nos falta eso, aprender a coger la maleta, a irnos a Bogotá, a tocar puertas, porque definitivamente Colombia sigue siendo un país centralista. Así es, para poder ir más a Bogotá necesitamos un mejor aeropuerto, porque claro, están muy caros los tiquetes. Terrible. Estamos dando un gangazo a Bianca y a LATAM, y usted se monta por 800.000 pesos o no viaja. Eso es lo que necesitamos evitar, y eso se evita en parte teniendo un aeropuerto que sea capaz de atraer muchas aerolíneas, de manera que vos y yo podamos decir, pues si Avianca está tan caro, yo me voy en esta, correcto, o me voy en la otra, o no como es hoy, si Avianca está tan caro, no hay otra, me tocó irme en bus. Eso no puede ser las opciones que le damos a los vallecaucanos. Con respecto a Buenaventura, y no solo Buenaventura, sino la carretera, esa carretera que igual que el famoso túnel de la línea lleva los mismos años, como 14 años haciéndose, y nada que se termina. ¿Qué están ustedes los congresistas empujando de cara a Buenaventura? No solo para combatir la corrupción allá en las alcaldías, sino en este tránsito entre Cali y Buenaventura, y que los empresarios también miren a Buenaventura y no solamente al puerto. Pues yo creo que una cosa fundamental es la malla vial. Nosotros, con el liderazgo de la gobernadora, y yo en esto insisto, yo nunca he sido ni la cuerda política de la gobernadora, pero uno se junta con quien necesita trabajar para poder sacar las cosas adelante. Entonces, reconocer el liderazgo de la gobernadora, reconocer el liderazgo que se había ejecutado la malla vial del Valle. La concesión se devolvió, entonces hay que volver a ejecutar un contrato de concesión, es concesión, sí, de la malla vial. Hemos estado en las conversaciones acerca de dónde priorizar, cómo nos alcanza la plata. El ministerio necesitamos presionarlo, porque en este momento nos están manejando las vías sin vías. Entonces, el peaje del Valle Cauca, que se paga en el Valle del Cauca, se está yendo al
a las arcas nacionales, no se está quedando acá, no se ha hecho todo el mantenimiento que hay que hacer, si bien se gestionó por parte de la gobernación y con el apoyo de los congresistas que hubiera un contrato para obligar a que hubiera mantenimiento, ese mantenimiento no ha sido y nos morimos del miedo que se dilate el proceso de la adjudicación de la nueva concesión sin que exista ya armadito el nuevo plan para la malla vial del Valle. ¿Por qué hablo de eso cuando te hablo de Buenaventura? Porque lo más importante para Buenaventura es que podamos llegar rápido. Claro. Y ahí está incluido la Lobo Guerrero, la mula Lobo Guerrero, que es fundamental para que podamos realmente tener una vía ágil al mar. Ese pedazo hubo que volverlo a licitar, va a haber que volverlo a negociar incluso con consultas previas, y ahí tenemos, y yo creo que ahí tenemos que tener una atención muy clara por parte de la ciudadanía y por parte de las fuerzas vivas para que esa carretera sea priorizada y nos la saquen rápido. Ir a Buenaventura, uno se enamora de Buenaventura, y yo no he sido pues una congresista enfocada en Buenaventura, más que una congresista, porque desde el Congreso sí, logramos que Buenaventura volviera a estar incluido dentro del aeropuerto de Cali. Eso es un logro nuestro de los congresistas con la gobernadora. Lo habían quitado, porque el aeropuerto de Cali, el ABA del que yo les estaba hablando, es empaquetado con algunos aeropuertos más rentables y unos menos rentables, y el aeropuerto de Buenaventura va empaquetado con el de Cali. Pero cuando llegamos el concesionario dijo, no, eso allá es muy difícil, esas comunidades muy difíciles, y nosotros con la gobernación y con todos dijimos, empezamos a insistir, y el Ministerio de Infraestructura y la gobernación y nosotros, y tuvieron que sacar una resolución diciendo que en efecto van a volver a incluir a Buenaventura y están terminando los asuntos con las comunidades de manera que Buenaventura vaya. Entonces, ese yo creo que es un logro de la gestión nuestra, que es bonito porque no es uno solo, sino que juntos logramos que eso volviera a estar. El Valle de Cauca, como es un departamento, digámoslo, de tránsito desde el sur hacia el centro y el norte del país, está muy afectado por el tema de los cultivos ilícitos, por los cultivos de coca y amapola, y de hecho aquí en Jamundí, toda su área, en la zona de Palmira, más hacia el fondo, Pradera, Florida, también está siendo muy afectada por su cercanía con Corinto, donde casi que todos los días hay combates y hay líos. Frente a ese tema de seguridad, a ese tema de tráfico de drogas, ¿qué hacer? Ustedes como congresistas, ¿qué están planteándole tanto a la gobernadora como a los alcaldes respectivos y al gobierno central? Yo creo que el tema hay que entenderlo dentro del marco del problema del narcotráfico, nada más y nada menos, es decir, con todas esas aristas, el narcotráfico, el microtráfico. Creo que los caleños en particular lo estamos sufriendo con el tema de los muertos por 100.000 habitantes. Miren, nosotros tenemos casi el doble de muertos en Cali que lo que tiene cualquier otra ciudad de Colombia. En Cali mueren 1.500, casi 2.000 personas al año, mientras que en estos días leía la estadística, en Sogamoso mueren 4. Y en Bogotá, que 5 veces Cali, mueren, no sé, 300. 500, sí. Exactamente. Entonces, es un poco también como para enmarcar el problema. El problema del narcotráfico no es una cosa por allá que no nos importa, sino que por eso es que aquí hay esos niveles de violencia. Por eso es que hay gente que cuenta que está sentado en un restaurante y llega y mataron al de al lado por algún tema que tiene que ver con un abacrim, con un tema de narcotráfico. Entonces, enmarcar el problema, yo creo que como el problema del narcotráfico no es un tema menor, sino un tema que te va desde qué vamos a hacer en el campo para sustituir lo que hoy en día están haciendo los campesinos que están en el negocio de la coca, tiene que ver con todo el tema de seguridad por los corredores del Pacífico. Yo creo que ese programa integral es, por ejemplo, uno que tenemos que ver en el Plan Nacional de Desarrollo, porque si nosotros no le ponemos atención a la integralidad del problema, es que el narcotráfico sí es de uno de esos en donde usted dice, si usted corrige por acá, se le sale por el otro lado. Tiene que trabajar integradamente el tema de los cultivos, el tema de la seguridad en las vías, el tema de las oportunidades para los jóvenes en las ciudades, porque cualquiera de esos que se te desalinee te agrava el problema. Y hay otro aspecto muy importante que está de alguna forma asociado, y ese es de la minería ilegal, el del Parque Nacional Farallones. Hay evidencias de que allí ya las BACRIN y todo este tipo de grupos ilegales están intimidando a los mismos pobladores, la gente que lleva 50 años allá, casi que ya no pueden pasar sin permiso de ellos.
Así es. No, nosotros realmente en ese tema de la ilegalidad asociada al narcotráfico y a la minería ilegal, es una cosa que deberíamos pedir que en el Plan Nacional de Desarrollo no solamente esté incluido como carreta, digo yo, ¿no? En el término que a veces en esas bases del plan, el plan es ese documento donde se dice qué quiere hacer usted en los 4 años, pero ese documento lo acompaña lo que se llama el Plan Plurianual de Inversiones. En estos 4 años, ¿para dónde va la plática? Y nosotros tenemos que, como vallecaucanos, estar muy atentos a que vaya plática a solucionar o atender el tema del narcotráfico y la minería ilegal. Bueno, miremos en el tiempo que nos queda algunos temas ya de carácter más nacional. Parece que aquí, a instancias del gobierno, se está comenzando a promover una especie de censura a los periodistas, a los medios de comunicación. Ya lo hemos visto con RTBC, ya lo hemos visto con ayer o antier, a la periodista Laura Gil, que es una internacionalista muy reconocida, la despidieron del periódico El Tiempo y no hubo fórmula de juicio, porque hizo referencias muy concretas con respecto a Fiscal, a Odebrecht, a Aval, etcétera, etcétera. Y como ello, otros temas al respecto. ¿Qué posición podemos esperar nosotros como ciudadanos y en el caso particular de este medio, como medio de comunicación, de la defensa que los congresistas hagan de que en Colombia se garantice a toda costa la libertad de expresión y de información? Eso es uno de los problemas más graves y yo creo que este 2019 va a ser bien interesante en esa medida. Cuando hay censura, como en el caso de Vieri, por Dios, es que el director diciendo, uno oyendo la grabación en donde dice es que hay que sacarlo, es que tenemos que pasarle el programa para las 3 de la mañana, eso no tiene perdón de Dios. En el caso de Vicky Dávila, acusándola de testaferra, de terrorismo y todas esas cosas. Esas cosas realmente son espeluznantes, o sea, uno dice aquí no hay democracia, si no hay libertad de prensa, no hay democracia. Pero, o sea, Alberto, yo sé que como participante de este sector lo sabes, también hay un problema gravísimo de recorte en los medios de comunicación porque el sector está muy amenazado. Entonces, hay veces en donde es censura pura y dura y tenemos que pararnos y salir a la calle y hacerle toda la... Pero hay veces en donde, mire, yo supe que en una revista muy importante de Bogotá, para no decir el nombre, al final desde el año pasado salieron un montón de personas, o sea, salió el 15% de su personal, el 15%. Uno diría, ¿sacaron a quiénes? ¿A los que están hablando en contra del gobierno? Yo no creo, yo creo que ese medio sacó a los... con todo el dolor que tiene que generarle a un medio y a una empresa cualquiera tener que sacar a la gente. Entonces, yo digo, si hay censura, nos vamos con todas las de la ley, pero también entendamos que hay una estructura, hay una industria que está en una amenaza, que se va a tener que reducir mucho, porque hay momentos en donde, francamente, si de golpe te toca despedir a alguien en tu medio, sí, puede ser porque sencillamente te tocó, no porque no te gustó Catalina, lo que está diciendo. Pero es que el fenómeno es de mucho más calado, porque mire usted, hoy 4 grupos económicos son dueños de los 4 medios más importantes del país. El Tiempo en manos del Grupo Aval, El Tiempo y City TV y toda su cadena de medios. Blue Radio y Caracol Televisión en manos de los Santo Domingo. RCN y NTN en manos de Ardila Lule. Y ahora Semana, que ayer se hizo oficial en manos del Grupo Gilinski. Entonces uno se pregunta, ¿pero entonces qué? ¿Esto es un Estado corporativista a lo que nos vamos a aproximar? ¿Van a hablar solo los medios que están afincados en el gran capital y los medios que no tenemos esa posibilidad? ¿Quién nos va a garantizar que tengamos la posibilidad de seguir abriendo espacios democráticos, de opinión, de controversia, de información, como lo hacemos en las regiones? Ahí necesitamos a ustedes los congresistas. En lo que tiene que ver con la libertad de expresión, que es lo que nos corresponde a nosotros, claro que sí. ¿Qué creo yo? Mire, hay sectores que tienden al oligopolio, al monopolio, ¿cierto? La prensa es uno, pero no en Colombia, en el mundo, o Murdoch, ¿no? Entonces, yo tampoco puedo decir, porque sería también inmiscuirme en cómo funciona el capitalismo, que gústenos o no, y con todos sus defectos, es
lo que tenemos. Sí, pero por ejemplo, yo no puedo decir que es que voy a corregir un problema de la estructura de una industria. Pero ustedes podrían, como congresistas, proponer normas que digan que a los medios, llamémoslos regionales o comunitarios o alternativos o no ligados pues a los capitales mayores, se les garantice por parte del Estado, por ejemplo, una línea de financiamiento para dotación tecnológica, para cubrimiento periodístico, una línea de formación, que el Estado nos apoye, nos respalde, porque usted lo sabe bien, Catalina, un Estado sin periodismo es una dictadura y es fascista. En eso estamos de acuerdo y hay que apoyar, por ejemplo, ahorita tenemos la discusión de la ley Mintic, en donde queremos lograr... Y ahí también hay otros... Pero mire, hay dos, pero digamos que yo no asocio lo de Mintic con las otras cosas que pararon, porque realmente no me imagino a esa ministra censurando, pero usted puede decir, mire, quieren acabar con la televisión regional porque están fusionando las comisiones que son de teléfonos, de las telecomunicaciones y televisión. O usted puede decir, al hacer esto, de golpe los están fortaleciendo, porque como no hay recursos, uno está entrando plata por televisión pública, por televisión, va a entrar del otro lado. Entonces, ¿cuál será la respuesta? ¿Será que esta nueva ley, y te lo pregunto genuinamente, maten esa ley, es terrible, es no sé qué? Yo digo, no, venga, hablemos de esa ley, entendamos. Una de las poquitas cosas en donde yo digo, por lo menos me parece interesante la conversación es, al juntar las comisiones, al converger el regulador, como ellos le dicen, pues eventualmente lo fortalecen, porque hoy en día la gente, los pelados están viendo más imágenes dentro los que te ven a vos, te ven en el celular más que en la televisión. Así es. Entonces, si eso es verdad, el regulador debería parecerse a eso, ¿o no? Sí. Y eso puede garantizar que tengamos en eso, haya más en plata. eso estamos de acuerdo. Pero es como para ilustrar que a veces esas conversaciones no son démosle plata, y no se pueden simplemente ideologizar. También estoy de acuerdo con eso. Bueno, otra ventana, los líderes sociales. Uno no quisiera pensarlo, pero es que es muy sintomático que ganó el presidente Iván Duque y al otro día comenzó sistemáticamente un exterminio donde todos los días aparece un líder comunal, un líder campesino, un líder indígena, un líder étnico asesinado y además torturado, líderes de sustitución de cultivos. ¿Qué hacemos allí? ¿Es una política de Estado? Ustedes como congresistas, ¿cómo pueden defender ese derecho de las comunidades más remotas, que son las que nadie las escucha, que nadie las defiende, para que no siga este exterminio, Catalina? Pues lo primero es decir, en aras a la justicia, que esto no empezó con Duque. Cuando Duque llegó, ya había más de 150 muertos, de acuerdo a la estadística, por justicia, ¿no? Es decir, es que yo... Sí, venían, sí, pero después del ganó Duque, comenzó como una maquinita. Entonces, voy a plantearles, porque me parece interesante, la discusión. La discusión es, esto es un exterminio sistemático a unos líderes. Esa es la posición de algunos, es la posición de algunos de mis amigos de las bancadas alternativas. Cuando yo voy y miro los números, la data, la información, yo digo no. ¿Qué pasó cuando mataron a la UP, a la Unión Patriótica? Para los más jóvenes fue un grupo que se formalizó por parte de las FARC, que entró a la política y los mataron. Eso es uno de los dolores que tenemos como sociedad. Eso era igualito. Los mataba el ejército y los paramilitares y solo mataba a la UP. O cuando trataron de exterminar a toda el nuevo liberalismo. Eran los narcotraficantes matando a los líderes de la nueva... Era el mismo fenómeno siempre. Acá en los líderes sociales, usted ya se pone a escarbar y es muy diferente. No es todo igualito. Por ejemplo, uno ve que en el Pacífico colombiano hay más muertos afro. Miren lo interesante. Entonces, parece ser que es un fenómeno en algunas partes asociado a que en las comunidades negras hay propiedad comunitaria. Y como ha subido el valor de la tierra, no se ponen de acuerdo y matan al que no está de acuerdo. Mira que eso... Oye, eso también es exterminio, en el sentido que hay alguien interesado. ¿Pero usted está diciendo que la misma comunidad se mata entre ella? En algunos casos,
hay conflicto, en algunos casos, pero lo que quiero señalar... ¿Y no podría pensarse que más bien son los terratenientes interesados en que no se reparta la tierra? De pronto son los terratenientes, pero esos terratenientes es diferente a lo que está pasando en Catatumbo, y es diferente a cómo está pasando con los líderes de la costa atlántica colombiana. ¿Por qué te señalo eso? Porque yo lo que quiero es que no los maten más. Yo lo que quiero es no más. Si yo no entiendo el problema, no sé cómo solucionarlo, ¿cierto? Si yo digo el problema es... Entonces yo lo que digo es, seamos muy cuidadosos en decir, es un exterminio, los están matando a todos, es igualito todos los tiempos. ¿Quién los está matando? En este momento la verdad es que no sabemos. No sabemos. ¿Quién? ¿Es el ejército? ¿Hay un grupo que está detrás de esto? Las águilas negras parecen que ni existen. Entonces yo lo que digo es, yo necesito que los dejen de matar, como necesitamos todos los colombianos. Pero si, digamos, estigmatizamos y simplificamos el problema y no lo entendemos bien, no vamos a ser efectivos evitando la muerte de estos... yo le quiero hacer otro apunte. Este gobierno acaba de entregarle a Fedegan un fondo que usted como congresista tiene mucha más información seguramente, que se lo quitaron porque hubo probados desde el punto de vista de Contraloría, malos manejos irregulares. Uno no entiende si hay otros fondos y otras asociaciones de ganaderos pidiendo cancha para que ellos también puedan jugar el partido. El gobierno se propone entregárselo a los que han sido más recalcitrantemente defensores de no entrega de tierras, de no reforma agraria. Entonces uno sí se pregunta a Catalina, pueda que no sea el ejército, él con un uniforme, o el ganadero con un revólver el que mate, pero hay mucha gente dispuesta a hacer trabajo sucio, porque en Colombia pareciera que el problema de la tierra nadie lo quiere resolver. ¿Cómo ustedes nos pueden ayudar en eso? Entendiendo bien el problema, esto no es una manera de salirse del tema. Si hay un problema alrededor de los líderes sociales que tienen que ver con el tema ganadero, ese es un problema. Ese problema yo creo que es diferente al problema que o sea, todavía no sabemos por qué mataron a Temístocles, pero te lo aseguro que no fue por un problema ganadero. ¿Cierto? Ese es mi punto. Mi punto es, si nosotros no entendemos por qué fue que mataron a Temístocles hace un año, que en paz descanse, no sabemos por qué mataron a Libardo acá arriba en Jamundí, y decimos Fedegan, entonces uno dice, a ver, un momentico, yo no estoy de acuerdo con que le hayan devuelto esa plata a Fedegan, jamás en la vida, pero si yo creo que quitando la plata a Fedegan voy a evitar que haya muertes, yo lo que digo es, entendamos los problemas para que los podamos solucionar, y entendámoslo con información. Ahora, es dificilísimo porque como nosotros ya no creemos en el Estado, pues ¿cómo con el fiscal? ¿Cómo vamos a creer en el Estado colombiano cuando tenemos esos personajes? Usted está muy cerca a Compromiso Ciudadano y a Sergio Fajardo. Los estudiantes colombianos hicieron una gran gesta de movilización a final de año, y lograron que el gobierno se comprometiera a hacer financiación, equilibrar la financiación de la universidad pública. ¿Cómo se le va a garantizar a los estudiantes, a los profesores, a las mismas universidades, que a la hora de las sumas el gobierno no les ponga conejo y entonces estos 4 o 5 billones que se han prometido comiencen a retasearse y entonces los muchachos y los profesores tengan que volver a salir a decirle al gobierno, ojo, usted hizo un acuerdo con nosotros? Pues yo sé que usted no es el ejecutivo, pero como congresista usted nos puede dar muchas luces y nos puede decir hasta dónde usted está comprometida a ir a ayudar a presionar que el Ministerio de Educación en este caso y que Planeación Nacional y que el Ministerio de Hacienda cumplan esos compromisos. Pues yo creo que es bien importante acompañarlos con su solicitud. Yo creo que los estudiantes nos han dicho en todos los idiomas, no me politice esto. A mí sí me daba mucha rabia cuando salían a marchar y había políticos que se apropiaban la marcha fue de ellos, la lucha fue de ellos y la hicieron súper bien y mis respetos por lo que lograron los estudiantes en este país. Entonces, si ellos quieren nuestro acompañamiento, lo van a tener, se los hemos ofrecido en todas las maneras. Yo creo que ellos hicieron muy bien la tarea de amarrar qué es lo que les van a dar y en dónde. Yo siempre también los he invitado a que, claro que es importante la plata para la universidad pública, pero yo creo que también esa discusión sobre la calidad de la educación hay que darla. Y digamos que creo que el próximo paso no es solamente haber levantado unos recursos para que la universidad pública pueda medio subsistir, porque es eso, medio subsistir con los recursos que se asignaron, sino
la discusión de fondo sobre la calidad educativa, sobre el modelo educativo, sobre un mundo donde la universidad misma se está cuestionando si es la manera de educar a la gente. Entonces a mí sí me gustaría, y la invitación a los estudiantes tan pilos, tan berracos y que nos dieron una lección de cómo se pueden hacer las cosas, es vení, ¿y por qué no seguimos ahora la discusión con el tema de la calidad, con el tema del modelo? Porque a mí me daría mucho pesar que digamos, fortaleciéramos un modelo de universidad anacrónico, o casi que obsoleto, sí, y eso me parece que falta esa conversación. Estoy de acuerdo, eso hay que hacerlo. O sea, esa tarea está pendiente para que le hagan los estudiantes, los profesores, los padres de familia, la comunidad general. ¿Qué modelo de educación necesita el país? Bueno, se me acabó el tiempo, pero no la puedo dejar ir sin oír qué piensa Catalina Ortiz, congresista del Valle del Cauca, frente a rompimiento de negociaciones o no inicio de negociaciones con el ELN. Reclamo de Colombia de que Cuba y Noriega no respeten los protocolos asumidos como Estado en el gobierno anterior y entreguen capturados a los dirigentes del ELN. Y la posición de Colombia frente a la situación de Venezuela. 3 temitas para que usted nos diga algo que la gente quiere escuchar. A ver, sobre Venezuela, siempre con el foco en el tema humanitario, yo creo que eso no se nos puede olvidar. A mí esa vaina del cuadernito de Bolton, en donde salía con las 5.000 tropas colombianas, me parece que es una provocación. ¿Intencionada? Intencionada, absoluto. Querían ver cómo reaccionaba Colombia y nosotros pues, creo que tenemos que reaccionar muy duro para que les quede claro que nosotros aquí no somos el escenario de aquí no van a ir a jugar guerra con nosotros no somos el tablerito para que vengan acá a jugar, que los que mueren son las personas más vulnerables en una de esas, entonces creo que eso es importante. Con respecto al ELN, me parece que frente a lo que pasó en la Escuela General Santander, te hace realmente repensar el tema, porque es que eso fue un tema de lesa humanidad, y yo creo que los protocolos están para cumplirlos con las FARC, que es donde estuvieron establecidos, pero tenemos que tener el derecho a reservarnos, por lo menos, de que nosotros no estamos con las manos amarradas frente a lo que pasó en Bogotá. Ahora, hay que tener mejor información para realmente entender qué fue lo que pasó en Bogotá y ver si es que también puede haber intereses de alguien que quisiera levantar el tema. Y la tercera se me olvidó. No, estábamos hablando de la negociación con el ELN, los protocolos y la posición de Colombia frente a Venezuela. Yo creo que el ELN tiene que mostrar que tiene algún tipo de intención de hacer paz. Es decir, uno no se sienta con quien te patea la mesa una y otra vez y la última pateada se sale de toda proporción. Entonces, yo creo que yo me quiero quedar con lo último que usted dijo, que pudiera haber aún al interior del propio ELN y de otros sectores del país intenciones de provocar esa ruptura. Y por eso se hizo ese atentado, porque no cabe en la lógica de nadie. Sí, pero si eso es así, quiere decir que estás hablando con una persona que no es capaz de organizar a su propia gente y por lo tanto de golpe no debes estar hablando con ellos. Si yo voy a hablar con los estudiantes, pero los estudiantes no son capaces de controlarse entre ellos, pues de golpe no puedo hablar con ellos. Eso es cierto, esa es la dificultad del ELN frente a las FARC. Las FARC eran un ejército que tenía un mando unificado, lo demostró a lo largo de 5 años de negociación, pero el ELN parece que no tiene esa capacidad de mando unificado. ¿Sí? Así es. Bueno, Catalina, agradeciéndole que se haya dejado pasar al tablero y tomar la lección, la pregunta de rigor: ¿podemos los vallecaucanos seguir confiando que Catalina no se nos va a acomodar, no se nos va a burocratizar, no se nos va a bajar del compromiso y termina haciendo la politiquería, la política con P pequeña, que es la que nos tiene en este estado de situación? Pues yo vivo muy orgullosa de que no tengo ni un cargo, ni un puesto burocrático, ni un contrato, que estamos haciendo la política como nos la soñamos, que estamos dando resultados, que estamos motivando a los jóvenes a que se metan a esta manera de hacer política. Eso yo les puedo decir, confíen en mí, tranquilos,
Pero no, váyanlo viendo, síganme, exíjanme. Yo soy la representante de los vallecaucanos. Si no les gusta algo, díganme. Si les parece que hay un tema que no estoy tocando, háganmelo saber. Entonces, la invitación es a que me exija la ciudadanía, porque yo estoy aquí para representarlos bien. Ese es mi compromiso. No tanto los temas, sino representar bien al Valle del Cauca. Creo que lo estamos haciendo con todo el empeño y con todo el rigor, pero exíjanme, ¿qué más necesitan? ¿El Partido Verde va a apoyar a Jorge Iván Ospina, alcaldía de Cali? Es posible, sí. ¿El Partido Verde va a apoyar a Duvalier o a quién para la gobernación? A Duvalier, ojalá que lo apoyemos. Me alegraría mucho que el partido le diera la bala a una persona joven. ¿No va a haber coaliciones? Mira, yo creo que en todo el tema todavía falta que se corte tela y demás. Hay cosas que parecen más claras que otras. Creo que lo de Jorge Iván desde la óptica del partido es muy clara. Y yo creo que todavía faltan un par de mesecitos mientras se resuelven ya con todo el detalle. Mi invitación es a votar bien, a votar por las personas que ustedes vean que representa. Que uno dice, mire, yo odio la corrupción, y usted ha visto las fotos del fulanito con el corrupto al lado, abrazado, haciendo campaña, pues... Es incoherente. Entonces, hagámonos ese bien en estas elecciones de octubre, votamos bien, desde la ahorita estemos pendientes de a quién van a avalar, en dónde, que el Valle tiene con quién y hay con quién. Muy bien, amables televidentes, el tiempo se nos acabó. Le agradecemos a Catalina Ortiz que haya aceptado esta invitación. No se negó a ninguna de las preguntas, fue explícita, y yo sí creo que Catalina tiene una potencia en el tema de emprendimiento, en el tema de desarrollo empresarial para la región. No digo que no sea importante el tema de género y con las mujeres y la violencia y el tema de la transparencia, no. Digo que por su trayectoria en el sector público y en el sector privado, por su conocimiento del tema, los vallecaucanos debiéramos de ver en ella una congresista que puede darles luces, no solo al gobierno central, sino a los gobernantes municipales y departamentales, para que hagamos un plan, una política pública de emprendimiento que deje de considerar como emprendedor a quien apenas está sobreviviendo de manera precaria en la vida, con todos los vicios de informalidad que tiene. Eso no es decente y eso no es ético. Así que aprovechemos las ganas de Catalina y sigámosla monitoreando. Ella aceptará que en el segundo semestre de este año la volvamos a invitar para que nos cuente qué más ha avanzado y en qué se ha ido enrareciendo el ambiente. Muchas gracias. Nueva tecnología de bipedestación en Colombia. Equipo que permite ponerse de pie a las personas con reducción de movilidad, funcionamiento electrónico, soportes de estabilización, diseño y fabricación a sus necesidades, garantía de mejora de calidad de vida. Contáctanos, tecnología a bajo costo económico. Transformando vidas, reviviendo emociones perdidas. En momentos de relax. En los trascendentales. Cuando arriesgaste dar ese primer paso. Calzado Rómulo, Romulus y Cruz Verde es calidad y confort para todos tus momentos. Calzado Rómulo, orgullosamente calzando a Colombia. Transportes especiales a cargo. Confianza en la vía, con sentido social. ACOGA, generadora de compromiso y confianza, promoviendo la inclusión, la integración, liderazgo y la participación del clúster de la gastronomía, la cultura y el turismo. ACOGA, Asociación Colombiana de Gastronomía.